Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en faxandroid.com. Hoy estamos ante una comparativa que hemos realizado porque, sobre todo, nos lo habéis pedido. Como veis, tenemos un iPhone 5S a la izquierda y el LG G3 a la derecha. Son dos terminales muy buenos móviles, tope de gama, pero que creemos que no están pensados para el mismo tipo de usuario. No obstante, como decimos, nos lo habéis pedido, nosotros os traemos la comparativa en vídeo. Lo primero que vamos a comparar de estos móviles es su diseño. Y es que, como veis, estamos hablando de dos ideas completamente diferentes. Por un lado tenemos el iPhone 5S con un móvil con 4 pulgadas de pantalla, con un acabado metálico, y por otro lado tenemos al LG G3, un terminal con unos muy buenos acabados también, con una dimensión de pantalla de 5,5 pulgadas mucho mayor, que casi lo convierte en un phablet al lado del iPhone, del cual queda bastante pequeño. En cuanto al peso, por ejemplo, podemos decir que el LG G3 se acerca a los 150 gramos en contra de los 110 que tiene el iPhone. Como veis, el iPhone es en sí casi lo mismo que la pantalla del LG G3. Incluso la pantalla es más ancha que todo el teléfono entero de Apple. ¿Cómo se usa eso en el día a día? ¿En qué afecta en el día a día? Pues es sencillo. El iPhone es un terminal muy cómodo de usar con una mano, pese a, como ya hemos dicho en sus análisis y en otras comparativas, que el agarre no es especialmente bueno. Y el LG G3 pide ser usado a dos manos. No obstante, si tienes las manos grandes, como es mi caso, pues es bastante cómodo casi llegar a la diagonal de arriba. Pero en el caso de que queramos usarlo a dos manos, es bastante más cómodo, como decimos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que sea más grande aporta ciertas ventajas que veremos luego, como el tema de la autonomía. Pero vamos a seguir con el diseño y decir que son dos terminales muy bien construidos, aunque evidentemente el enfoque sea diferente. El iPhone es de metal, tiene un cuerpo de aluminio, y el LG G3 puede parecer también de metal, pero es plástico. En este caso no nos desagrada. Aunque el iPhone es un terminal muy resistente, ya hemos hablado de ellos en Diario de un Switcher, en iPhoneOSX.com, el LG G3 tiene una característica de acabado, pese a ser plástico, que nos ha gustado mucho. En este caso, podríamos decir que el iPhone es el ganador en cuanto a materiales, pero esto sería bastante subjetivo, ya que no son pocos los usuarios que prefieren el plástico siempre que sea un plástico de calidad, como es el caso. Seguimos, y con respecto al resto del diseño, decir que LG ha sido bastante más innovadora que Apple, por ejemplo, situando los botones de encendido y de volumen en la parte trasera y dejando el lateral con una curva mucho más cómoda a la hora de agarrar, como veis, que el iPhone, que como decimos tiene un agarre bastante más incómodo, pese a ser más pequeño. A la hora de transportarlo, evidentemente el iPhone es siempre mucho más cómodo. Pasamos a la parte de rendimiento, y aquí queremos decir que evidentemente al tener dos sistemas operativos diferentes, pues el número de procesadores, la memoria RAM, etcétera, es más irrelevante. Es cierto que el iPhone tiene un procesador dual core, una 7 con 1 GB de RAM, y que el LG tiene un procesador quad core con 2 GB de RAM, etcétera. Pero la verdad, a la hora del día a día, en el uso, ¿cuál de los dos es más fluido? El iPhone gana sin duda. ¿Es el LG G3 un móvil lento? En absoluto. Como veis, podemos mover las animaciones bastante rápido, pero como acabáis de comprobar, tiene un cierto lag que podemos corregir en parte cambiando la rutina Dalvik por ART, cambiando la fluidez de las animaciones, el tipo de animaciones, etcétera, pero que, como veis, no llega a la velocidad, a la fluidez que nos presenta el iPhone en todo momento. Esto es algo que no es propio de Android. Ojo, no decimos que Android sea más lento que iOS. Decimos que la versión de Android implementada en el LG G3 con la capa que tiene el LG sí es más lenta que el iPhone. ¿Es mucho más? No, pero se nota y tenemos que decir cuándo gana uno y cuándo gana otro. O sea, que en rendimiento y en capacidad de procesamiento, pues nos gusta más el iPhone. Pero como decimos de nuevo, a la hora del día a día, ¿cómo se comporta? Pues vámonos, por ejemplo, a una web, vamos a irnos a aplicaciones iPhone, aplicaciones Android, en este caso, para comprobar cómo se navega. Vamos a abrir una en cada uno. Son dos páginas de Vimove, las dos se comportan de la misma manera, son el mismo tema. Y como veis, el LG, en este caso Chrome, evidentemente esto no es propio del LG, tiene un scroll mucho más rápido, pero la velocidad luego de manejo pues no es muy diferente. Abrimos las dos y como veis el iPhone ha cargado un poquito más rápido. Si os dais cuenta, vamos a acercarlo para que lo veáis un poquito mejor.
La pantalla del iPhone tiene un color un poco más blanco. El LG tiene la pantalla como más apagada. También eso en función del brillo, ya que podemos subir el brillo, vamos a ponerlo al máximo. Y en este caso sí que los colores son más reales. Vamos a poner también al máximo las dos pantallas. Pero como decimos, la pantalla del iPhone es más real, es más blanca. Y vamos a pasar, antes de seguir con la potencia, al tema de la pantalla. Y es que se nota que el iPhone es un terminal con una muy buena pantalla. Siempre hemos dicho que es referencia en muchos aspectos, sobre todo a la luz del sol, donde se comporta mejor que la del LG G3, y la del LG G3 no nos ha desagradado. No es la mejor que hemos probado, pero no nos ha desagradado. ¿Qué pasa? Pues que cuando entramos en resolución, en vídeo, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la resolución del LG G3 es bastante más espectacular. En un tipo de vídeos, vamos a poner uno de ellos, que ya lo hemos visto en el análisis, pero siempre es un placer ponerlo, ¿no? La resolución Quad HD de 2560 x 1440 píxeles es mucho más elevada que la Retina Display que tiene el iPhone. Sin embargo, también tenemos que decir que aunque nos ha gustado mucho la pantalla del LG G3, la del iPhone es una pantalla más equilibrada, más real. No es tan espectacular como la del LG G3, puede gustar más, puede gustar menos, esto ya es subjetivo, pero nos ha parecido la del iPhone más equilibrada. Ahora bien, y como siempre decimos, puestos a mojarnos, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Personalmente nos gusta más el LG G3, pero si somos muy estrictos con la reproducción de color, con el brillo, con los tonos, entonces seguramente nos guste más la del iPhone. Seguimos hablando del rendimiento, y para eso queremos probar pues un juego que seguro que os suena ya, como habéis visto en algunas de nuestras comparativas de nuestros vídeos, y es que somos unos enamorados de Asphalt 8 Airborne. Desde aquí saludamos a los chicos de Gameloft España, Gameloft Barcelona en concreto, porque menudo trabajo el que han hecho con este juego. En este caso vámonos a la misma pista y vamos a jugar. Vamos a elegir el mismo coche, claro. Para que comprobéis dos cosas. Uno, la fluidez moviendo gráficos de los dos móviles y sobre todo, algo que también nos ha llamado mucho la atención, el sonido de ambos. Como veis, la velocidad de arranque es pelín superior en iOS, pero bueno, esto también depende del tipo de juegos que implementemos y de las funciones que usan los propios desarrolladores. Vamos a pausarlo y vamos a empezar con el LG G3. Una cosa que vamos a hacer, como decimos, es subir el volumen al máximo para que veáis la potencia de sonido. El iPhone es un móvil con un sonido buenísimo y con el LG G3 no hemos echado en falta en absoluto ese sonido del iPhone. Vamos a comprobar también cómo se controla, como veis las animaciones, los gráficos, las sombras, los brillos, los reflejos, todo es perfecto. Y además tenemos que decir que jugar en esta pantalla es una gozada. Pasamos a ver cómo es jugar en el iPhone 5S al mismo juego, al Asphalt 8 Airborne. Vamos a subir también, obviamente, el volumen al máximo. Y como veis, la fluidez también es más que de sobra. Sí que es verdad que en este caso, como decimos, la experiencia no es la misma, pero no porque se escuche mal, aunque se escucha más bajo, o porque los gráficos no estén a la altura. De hecho, en algunas zonas, como por ejemplo el tema de la generación de humo, pues es algo superior a los Android, no en concreto al LG G3, sino simplemente a Android en general. Pero como decimos, hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y es que el tamaño de pantalla hace que para jugar sea mucho más adecuado el LG G3 porque lo disfrutamos mucho más. Sobre todo este tipo de juego, a lo mejor estamos jugando algo menos exigente con los gráficos, por ejemplo Ninja App o Apalabrados, y no hay tanta diferencia o tanta importancia. Pero en este caso, pues sí que se nota la
la calidad de la pantalla, el tamaño de la pantalla en el LG G3, que es bastante superior al del iPhone. No por decimos como calidad, sino también por el tema de la resolución, el tema del tamaño de la diagonal, etc. Ahora bien, como decimos, también es algo subjetivo. Tenemos que pagar el precio del transporte, del tamaño del uso con las dos manos y demás. Hay otro aspecto que hace que los dos terminales sean algo diferentes, y es la batería. Ninguno de estos dos móviles nos va a asombrar en su duración de batería. El iPhone pues dura unas 3-4 horas de pantalla encendida y el LG nos ha durado entre 4 y 5 aproximadamente, con un uso similar. Como decimos luego, decir cuánto dura cada uno en batería tenemos que estudiar la cobertura, tenemos que estudiar el nivel de brillo en pantalla, qué tipo de juego hemos usado, si la cobertura era Wi-Fi 3G o qué calidad de Wi-Fi o de 3G tenía, mil cosas, ¿no? Si tenemos muchas aplicaciones en segundo plano, etcétera. Pero, comparativamente, que es lo que nos interesa, tenemos que decir que la batería del LG G3 es superior a la del iPhone, cosa que tampoco es muy difícil porque además tiene mucha mayor superficie, tiene mayor amperaje, etcétera. Ahora bien, el LG G3 no es tan buena como otros móviles de su categoría, por ejemplo el Samsung Galaxy S5, ya lo hemos dicho en el análisis del G3, ya lo comentamos en la comparativa del S5 con el iPhone 5S, pero en este caso de los dos, ¿con cuál nos quedamos? Con la de la batería del LG G3, sin duda. Pasamos al siguiente punto, un punto que personalmente a mí me importa bastante y que me consta que a muchos de los que nos veis y nos leéis en Fax Android también. Hablamos de la cámara. Vamos a ir sobreimponiendo algunas comparativas de fotos tomadas con ambos móviles. Y en este caso, antes de empezar a ponerla, pues os queremos comentar que la interfaz de la misma es simple en los dos casos. Como veis, la interfaz del iPhone ya la conocéis, simplemente haciendo un swipe hacia arriba o hacia abajo vamos a ir cambiando de modo vídeo, cámara lenta, foto, formato cuadrado, panorámica, etc. No hay muchas más opciones que cambiar el modo de flash automático, el HDR, o activar la cámara delantera. Como veis, en este caso, pues no hay mucho más. Evidentemente con aplicaciones de terceros, pues sí. Si nos vamos con el LG G3, vemos que la interfaz es bastante más compleja o con más opciones, si bien tampoco es que tenga muchas más opciones comparada con otras aplicaciones de cámara de Android, pero tenemos muchas más posibilidades, muchos modos diferentes, por ejemplo el enfoque mágico que nos permite reenfocar después, etcétera. ¿Cuál es la mejor de los dos? Nos ha gustado más la del iPhone, como vais a ver en las imágenes, las fotografías que hemos superpuesto, pero tenemos que decir que no hemos echado en falta la cámara del iPhone cuando hemos salido a fotografiar con el LG G3. Es decir, ¿está un nivel por debajo? Sí. ¿Es mucho peor y vamos a echar de menos el iPhone? No, en absoluto. Y hay un aspecto en el que gana de forma además bastante considerable al iPhone el LG G3, y es en la cámara delantera. ¿Por qué? Porque tenemos, como veis, el flash virtual que ilumina parte de la pantalla para poder hacer un selfie de forma bastante cómoda. Tenemos además la posibilidad de hacer un gesto para hacer una fotografía hecha sin tener que tocar la pantalla. Y por último tenemos el maquillaje virtual. En este sentido hay móviles Android como el Huawei Ascend P7 que sí es verdad que llegan a un nivel como el del LG G3 o incluso superior. Además, en faxandroid.com tenéis un artículo con el top 5 de móviles Android para hacer selfies, hacer autofotos, y el LG G3 es uno de ellos. Más allá de lo que hemos comentado, podríamos entrar en la interfaz, pero ya sería comparar de nuevo iOS con Android, y no vamos a hacerlo. Decir evidentemente que cada vez hay menos gap o menos diferencia entre las aplicaciones de uno u otro, que evidentemente iOS con iOS 8 será mucho más similar a Android, pero que Android también evolucionará con Android L, que veremos en otoño ambos sistemas operativos, y que los dos móviles se actualizarán a esos sistemas. Es decir, podemos hablar de lo que es ahora el iPhone 5S contra el LG G3, o podemos hablar de lo que será dentro de 5 meses, ya que serán experiencias muy diferentes en ambos casos. Como siempre os decimos, nos vamos a mojar. ¿Cuál de los dos móviles es mejor? Pues os decimos una cosa, no podemos elegir. Es que nos gustan tanto los dos móviles que nos quedamos con los dos, literalmente. Ahora bien, como de nuevo decimos, no es que sea una forma de escabullir el bulto. Si valoras mucho la calidad de material, la fluidez y la experiencia del iPhone, evidentemente es tu móvil. Pero si echas en falta una pantalla más grande sin que el cuerpo sea extremadamente mayor, si echas en falta la fluidez o las posibilidades de Android, el LG G3 es un móvil capaz de sustituir al iPhone sin que lo echemos de menos.
Y no es poco decir. Esto, por supuesto, es una opinión muy personal, ya que evidentemente cada usuario tendrá su punto de vista a este respecto. Pero nosotros probamos muchos móviles con Android, probamos mucho el iPhone. De hecho, en iPhoneOSX.com podéis ver lo que es una experiencia de pasar de Android a iPhone durante un año, pese a lo cual, como decimos, volvemos a terminales como este, como el LG G3. Estamos encantadísimos con el LG G3. Hay muchas cosas que nos gustan, por ejemplo, el autoenfoque por láser del que no hemos hablado, el flash dual que tienen en este caso ambos, podéis ver la fotografía con flash como os hemos puesto hace un momentito en este mismo vídeo, la personalización que tiene LG encima de Android, como por ejemplo las opciones de cambiar los botones, cosas que ahora mismo por ejemplo iPhone ni siquiera permite en Control Center. Pues son cosas que son valorables. Evidentemente queda a vuestro criterio elegir uno u otro. Y si tenéis alguna duda, algún aspecto que no se nos haya ocurrido comentar, que se nos haya pasado, pues preguntadlo en el blog, en el enlace que os dejamos a continuación y os intentaremos ayudar. Os invitamos a que os suscribáis al canal, vamos ya por los 100.000 amigos, a ver cuánto tardamos. Hemos pasado ya la barrera de los 50.000, pulsad en me gusta si os gusta el vídeo y si os interesa alguna comparativa de estos dos móviles en concreto, pues me decís, a ver Fernando, pues a ver si puedes comparar en concreto la pantalla, la luz del sol con un vídeo tal, o la cámara, lo que os interese, vamos a intentar hacerlo realidad.